Hola a todos. ¿Encontrará Ye por fin un puerto seguro donde la felicidad florezca como una flor al amanecer? ¿O el destino aún le reserva caminos empedrados llenos de curvas y silencios que esconden sentimientos esperando ser pronunciados algún día? ¿Y qué le deparará la vida a Ye y Huyen? ¿La dicha de un amor pleno? ¿O una vuelta inesperada que cambie para siempre el rumbo de sus vidas? Ye no ha amado a Huyen solo con palabras, sino con todo su corazón y sus actos, siendo un hombro firme donde apoyarse un hombre, lo suficientemente fuerte para proteger, lo suficientemente tierno para reconfortar, y lo bastante decidido para ofrecer a Maya y Huyen un hogar lleno de calor y seguridad. Si esta historia ha tocado tu corazón, déjanos tu me gusta, suscríbete al canal y acompaña a Huyen en este viaje cargado de emociones. Ahora, acompáñame a descubrir esta historia. Era una mañana pura y serena. La niebla aún abrazaba por completo el pequeño estanque junto a la humilde casa de bambú. Una brisa suave acariciaba el aire llevando consigo el aroma fresco y limpio del campo. Ye se estiró lentamente y respiró hondo como si quisiera guardar en el pecho cada gota de aquel aire cristalino. Desde la orilla su mirada seguía el vaivén tranquilo del agua, hasta que un pensamiento fugaz le arrancó una sonrisa. Este estanque está lleno de peces. Hoy le prepararé a Huyen un almuerzo especial. Sin perder tiempo tomó la red y subió a la pequeña barca. El suave chapoteo del remo agitaba la superficie dibujando ondas que brillaban como plata bajo la luz temprana. Con manos firmes y seguras, lanzó la red apretando cada nudo con la esperanza de atrapar no solo peces, sino también un momento de alegría compartida. Al izar la red, el agua estalló en miles de gotas diminutas como perlas cayendo del cielo. Los peces plateados se agitaban reflejando destellos de luz como pequeños espejos danzando sobre el agua. Ye soltó una carcajada mezclada con el golpeteo de las olas en la barca y el chapoteo de los peces componiendo una sinfonía de paz matinal. El sol suave y tibio lo envolvía disipando cualquier cansancio y dejando en su corazón solo una felicidad pura, esa que nace de las cosas simples pero que es capaz de calentar toda una vida. La mañana en el pueblo despertaba tranquila como un cuadro que aún no termina de pintarse. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las ramas, salpicando de luz el techo de la vieja casa de bambú y colándose por la pequeña habitación donde Huyen descansaba. Abrió los ojos lentamente. El calor suave de la luz matinal le acarició la mejilla como una caricia que anunciaba un nuevo día. A su lado, Maya seguía dormida con ese rostro inocente apoyado en el brazo de su madre, respirando con la calma de quien sueña en paz. A lo lejos, el murmullo del agua golpeando suavemente la orilla se mezclaba con el chapoteo de una red y el sonido vibrante de los peces luchando. Huyen giró la cabeza hacia la ventana, y allí estaba la imagen de siempre, Ye, firme junto al estanque agachado con sus manos fuertes tirando de una red cargada. El sol dibujaba destellos en sus hombros, y el vapor del agua formaba un halo cálido a su alrededor. Huyen sonrió y alzó la voz: «Anje, Maya y yo vamos a trabajar. ¿Te quedas en casa?» Con un movimiento rápido se enfundó la vieja chaqueta gastada y tomó la pequeña mano de Maya. Ese calorcito infantil que se colaba entre sus dedos le dio a sus pasos una fuerza nueva. El camino que salía de casa estaba cubierto por una fina capa de niebla. El rocío brillaba sobre las hojas como miles de diminutas perlas bajo el sol naciente. Los pájaros trinaban desde lo alto como si quisieran animarla, aunque Huyen sabía que le esperaba una jornada dura. El trabajo no era sencillo: limpiar un terreno que llevaba años abandonado, pero se repetía a sí misma: «Puedo con todo, mientras pueda ganar lo suficiente para cuidar de mi hija, vale la pena». La entrada estaba cubierta por sombras y humedad antigua. Arriba las hojas maduras murmuraban con el viento. Abajo el suelo era irregular y resbaladizo. El dueño ya la esperaba. Miró el lugar con una mezcla de preocupación y firmeza.
La hierba está demasiado alta por encima de la cabeza. Quiero que la dejes limpia. Huyen observó el terreno maleza densa y verde, ocultando espinos afilados que podían desgarrar la piel con un solo roce. Respiró hondo, apretó el mango de la azada, sintiendo cómo las venas se marcaban en sus manos curtidas. Se inclinó hacia su hija Maya. Quédate cerquita de mamá, no te alejes. La niña asintió, sus ojos grandes siguiendo cada movimiento de su madre. Entonces, el primer golpe cayó y la hierba se estremeció como si despertara de un largo sueño. Cada azadazo llevaba en sí toda la fuerza de Huyen, no solo para limpiar aquel terreno, sino para despejar los caminos ásperos de su propia vida. Entre el sudor y la luz suave de la mañana, imaginaba un rincón de paz, un lugar donde ella y su hija pudieran vivir sin miedo, sin fatiga que oprima el alma. Bajo un sol implacable tan ardiente que parecía querer quemar la tierra entera, el aire se volvía denso, pegajoso, y cada respiro costaba un esfuerzo. El patio delantero de la casa abandonada estaba cubierto de maleza y enredaderas como un rincón de bosque olvidado por el tiempo. Entre la tierra resquebrajada y seca, troncos muertos y caídos yacían torcidos con raíces retorcidas que parecían aferrarse desesperadamente a la última chispa de vida. Me quedé allí en medio de ese terreno desolado, con la mano aferrando una hoz vieja de filo romo y acero oxidado. Cada corte era lento pero pesado, descargando toda mi fuerza en cada movimiento. Cada vez que me inclinaba, un dolor agudo me atravesaba la espalda como si alguien la apretara con fuerza. Los hombros tensos y adoloridos parecían a punto de desprenderse. El sudor me corría por el rostro, se mezclaba con el polvo y me quemaba los ojos. Apenas tenía tiempo de secarlo con el dorso de la mano antes de continuar. La piel tostada por el sol, las manos ásperas y manchadas de sangre por los cortes invisibles de las hojas afiladas. Pero no podía detenerme. No debía detenerme. Dentro de la casa, el olor a humedad y polvo me golpeó con fuerza, raspándome la garganta. Barría y estornudaba al mismo tiempo, con los dedos apretando el palo de la escoba hasta que me temblaban. Afuera, en el porche, Maya estaba sentada sobre una esterilla vieja, el cabello enmarañado y los ojos negros como la noche, siguiéndome sin perder detalle. A veces, con esa voz limpia y cristalina, me preguntaba: «Mamá, ¿estás cansada?». Yo sonreía y negaba con la cabeza para luego girarme rápido y ocultar mis ojos humedecidos. Sabía que mi cuerpo estaba al límite. El calor sofocante, el sudor, el olor a moho, las heridas ardientes en las manos, el dolor persistente en la espalda. Todo parecía querer derribarme. Pero me mantenía en pie porque sabía que al final del día la paga alcanzaría para unas cuantas comidas buenas y para comprarle a Maya esos cuadernos nuevos que tanto necesitaba. La luz de la tarde se filtraba entre las hojas, dibujando finas pinceladas doradas sobre el sendero del pueblo. Caminaba despacio, con cada paso más pesado tras una jornada agotadora, soñando con llegar a casa. Allí donde me esperaban Maya y un poco de paz. Al entrar en el patio lo vi. Ye estaba sentado junto a la vieja mesa de bambú, gastada por los años. Al alzar la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y sin querer sonreí. Maya, al verlo, corrió hacia él con una risa cristalina y se abrazó a sus brazos. «Hola, tío Ye». Su mirada me hizo sentir una mezcla de timidez y desconcierto, pero también un calor extraño y reconfortante. Era como si escondiera un secreto que nunca había querido revelar. Ye se puso de pie lentamente, tomó aire como para reunir valor, y con voz algo temblorosa pero cargada de sinceridad, me dijo: «Huyen, gracias por estar siempre a mi lado. Solo quiero que sepas que por dura que sea la vida, quiero seguir a tu lado compartiendo cada carga contigo». Antes de que pudiera responder, sacó de detrás de su espalda una rosa roja de pétalos suaves y aroma delicado que se esparció en el aire. La recibí entre mis manos y una sonrisa tímida pero radiante se dibujó en mi rostro. En ese instante todo el cansancio del día pareció desvanecerse.
Desde el porche, Maya observaba con sus grandes ojos brillantes, como si estuviera viendo una escena de cuento. A su lado, Bibi, nuestro pequeño perro, movía la cola sin parar, con las orejas erguidas y la mirada alegre. Mi risa, la voz emocionada de Ye y los suaves ladridos de Bibi se mezclaban componiendo una melodía dulce que envolvía la tarde. En ese momento comprendí que la felicidad no se mide en regalos costosos ni en grandes promesas. A veces basta una rosa roja, unas palabras sinceras y una mirada llena de amor para llenar de calor un hogar y suavizar todos los días difíciles que hemos dejado atrás. En la pequeña cocina detrás de la casa de bambú, el fuego crepitaba con una luz anaranjada que bailaba en las paredes. El humo azul del atardecer flotaba en el aire mezclándose con el aroma irresistible del pescado recién asado, que hacía rugir mi estómago. Ye, sentado junto a la vieja tabla de cortar, limpiaba con destreza el pescado que acababa de pescar. Cada corte era preciso, dejando al descubierto la carne blanca y tierna. A su lado, Maya no paraba de moverse, poniéndose de puntillas para alcanzar las verduras, lanzando miradas furtivas al pescado como si contara los segundos para probarlo. Yo, junto al fogón, con el sudor perlándome la frente por el calor, removía la olla de sopa mientras sonreía en silencio, observando aquella escena. El golpeteo del cuchillo sobre la tabla, el chisporroteo de la leña, las risas cristalinas de Maya. Todo se unía en una melodía cálida y familiar. Bibi, nuestro pequeño perro, descansaba en un rincón con los ojos entrecerrados, pero moviendo la cola cada vez que escuchaba una carcajada. Pronto la mesa de bambú se llenó pescado dorado y fragante, un cuenco de sopa de verduras verdes y frescas, y un plato de berenjenas encurtidas de color ámbar. No eran manjares lujosos, pero cada bocado llevaba el sabor del cariño. Los tres nos sentamos juntos. Yo puse un trozo de pescado en el cuenco de Maya mientras Ye en silencio nos miraba con una sonrisa suave que hablaba por sí sola. Afuera, el anochecer ya se había instalado envolviendo el techo de bambú en sombras, pero dentro de esa pequeña cocina, la luz y las risas seguían llenando el espacio. En ese instante, entendí que todo mi mundo cabía en algo tan sencillo como esta cena humilde compartida con quienes más amo.